Buenos días, profesora. Nuestro trabajo de investigación trata de la evaluación de cuatro métodos para el cálculo de la precipitación media en la cuenca de Cañete. Los integrantes: Medina Raraz Alejandra, Poma, Poma Eliana, Prado Adriano y el que les presenta Peña Luis Ángel. Siguiente, por favor. En el capítulo 1 comenzamos con un poco de la introducción a la cuenca siguiente. Eh, A continuación, le explicaremos un poco de los parámetros climatológicos, como es la temperatura. Según los datos que hemos recuperado del CENAMI, nos indica que la temperatura máxima promedio mensual se representa en los meses de enero a abril, con una temperatura de 28 grados Celsius y una mínima de 14 grados Celsius que ocurre de julio a septiembre. Por otro lado, en la precipitación, en la cuenca de Cañete se registra una precipitación anual, donde en los meses de diciembre a marzo se da con una mayor concentración. Esto para las estaciones meteorológicas Cañete, Pacarán y Yauyos, que no tuvieron cambios significativos. Y esto, sí, según la temperatura y la precipitación, la clasificación climática está representada por un clima árido mesotermal. Siguiente. El uso de la tierra que se da principalmente es de uso agrícola. Sin embargo, dentro de la cuenca hay una mayor predominancia de pastizales pobres. Por otro lado, la población, según el último censo, se dio una población estimada de 178.920 habitantes, según la INEI, y esto mediante los años se da un crecimiento poblacional. Siguiente. Con respecto al uso del agua, eh, como le había explicado, se basa en consumo agrícola, abastecimiento para el consumo humano y también para el consumo minero, ya que, ya que la cuenca cuenta con un centro minero de nombre San Valentín, donde se extrae plomo. Siguiente. Mm, Bueno, como objetivo general, nosotros propusimos identificar el método más preciso para evaluar la precipitación media de la cuenca de Cañete. Objetivos específicos: calcular la precipitación media mediante el método de promedio aritmético de la cuenca de Cañete. Eh, Asimismo, el método de la inversa de la distancia del cuadrado de la cuenca de Cañete, método de los polígonos y método de isoyetas. Siguiente. Bueno, ahora yo voy a explicar un poco los antecedentes, que es la información que hemos podido recopilar antes de realizar la investigación. Siguiente, por favor. Bueno, hemos tratado de reunir tres artículos en distintos, digamos, rubros: internacional, nacional y específicamente de la cuenca que estamos viendo, que es la de Cañete. Para empezar, por el estudio internacional que hemos encontrado, tenemos uno de Pizarro del 2003, que lo que hace es, bueno, es de Chile. Lo que hace es realizar una estimación de precipitaciones en base a las áreas en tres sectores longitudinales de la región de Maule en Chile. Eh, bueno, tenemos que aclarar que esta región, digamos, tiene una estacionalidad muy marcada. Para empezar, la mitad del año es, digamos, estación seca y luego estación húmeda. No tiene más estaciones como, digamos, en el hemisferio norte, que tiene un invierno, un verano más marcados. Bueno, como conclusión de este primer estudio, podemos ver que no hubieron grandes diferencias significativas entre los modelos que se usaron, que fueron los de polígonos de Thyssen, el aritmético y todos los demás. Se usaron todos los modelos, digamos, convencionales. Y bueno, no hubo realmente mucha diferencia, dado que el nivel del suelo es, digamos, bastante plano y no había mucha diferencia de alturas. Luego, para el nivel nacional,
Chuquiruna en 2020 realizó un análisis comparativo entre la precipitación media mensual estimada por el método de los polígonos de Thyssen y un método poco usado que es el método de Kriging. Eso fue realizado en la región de Cajamarca y los resultados fueron que el método de Kriging presentó una mayor confiabilidad en comparación al de los polígonos de Thyssen, dado que este método, que no es muy conocido, lo que hace es considerar la distribución espacial de las estaciones de monitoreo de la cual se recaban los datos. Por último, tenemos la estación de la Cuenca Cañete. Bueno, para esto encontramos un artículo en el cual Portugués, en 2017, lo que hizo fue utilizar la interpolación de valores en las estaciones de monitoreo situadas en la cercanía, utilizando los métodos del polígono de Thyssen y isoyetas. Eh, el motivo, digamos, el propósito de realizar esta interpolación de datos fue el poder usar un modelo hidrológico que permita, digamos, transformar o convertir los valores de lluvia de las precipitaciones anuales utilizando estos métodos en escorrentía. Como conclusión de este estudio, al final sí se logró, digamos, el modelamiento hidrológico para estimar la escorrentía directa, lo cual tiene, digamos, es de gran interés y tiene bastantes utilidades para diversos campos. Bueno, siguiente, por favor. Ya, acá tenemos más o menos un esquema de cómo ha sido el trabajo que hemos realizado. Primero empezamos por preparar la información, para lo cual tuvimos que seleccionar las fuentes. En este caso fueron las estaciones meteorológicas. En total fueron unas 4 estaciones, 5 estaciones meteorológicas de la cuenca de Cañete. La fuente fue los datos del Cenami, la página de consulta abierta. Luego para esto, todos los integrantes del grupo tuvimos que analizar estos datos, seleccionarlos, filtrarlos y luego de ello eh, ya se realizó lo que sería la edición utilizando los programas de ArcGIS y Google Earth mediante la entrada de todos estos datos en los programas y bueno, ya para poder generar los productos, ¿no? Que son la salida de datos. Lo que hemos generado son mapas, más que nada, eh, de tanto de isoyetas como de los polígonos de Thyssen y también mapas hidrográficos de la cuenca de Cañete, ¿no? Y el Google Earth, los productos que nos dio fueron más o menos, digamos, eh, fotografías del terreno para poder identificar dónde se encuentran las estaciones meteorológicas. Siguiente, por favor. Que hemos seleccionado son, en primer lugar, la de Cañete, que se encuentra dentro del distrito de Imperial, y también la segunda es la de Estación Pacará, que se encuentra en la misma ciudad, dentro del mismo Cañete. El distrito también se llama Pacarán y está, digamos, en un lugar más dentro de la ciudad, la capital de Cañete. Siguiente, por favor. Luego tenemos la estación de Caraña y de Yauricocha. Estas son de la parte más alta de la cuenca, por eso lo vemos que están un poco más alejadas, no se ve que hayan, digamos, zonas urbanas cerca. Siguiente, por favor. Y esta es la última, que es la estación de Vilca. Eh, Esta estación se encuentra en el distrito de Huancaya y bueno, ya, siguiente, siguiente. Respecto al cálculo de precipitación media, pase la diapositiva, por favor. Hemos elegido 4 métodos. El primero es el método aritmético. En este caso hemos descargado los datos como ya se mencionó anteriormente, de la fuente de datos de Cenami. Luego los hemos exportado y los hemos trasladado al Excel. Hemos elegido los valores cuantitativos. Y ese método es conocido por ser uno de los métodos más simples, dado que se suma toda la precipitación acumulada de cada estación presente de la cuenca, y al tener la sumatoria se dividía entre el número total de estaciones, como se puede observar en la fórmula. Sin embargo, tenemos que
tener en cuenta que este método es más efectivo en zonas donde hay menor diferencia de alturas y donde además el área es uniforme. Siguiente. El segundo método es la inversa a la distancia al cuadrado. Este método es similar al anterior, sin embargo, lo que cambia es que la cuenca se divide en celdas y en este caso se interpolan los datos y se le brinda un mayor peso a los datos que se encuentren más cercanos al centroide de la cuenca. Además, se debe tener en cuenta que el peso de cada muestra es inversamente proporcional a la distancia desde el punto que se toma la muestra. Siguiente. De ahí continuamos con el método del polígono de Thyssen. Este método es realizado en ArcGIS, donde el tamaño y la configuración de los polígonos depende de la distribución de los puntos originales. Como se puede observar en las imágenes, se centraron 5 puntos de las estaciones meteorológicas. Asimismo, este método también suele ser uno de los más precisos, dado que toma en consideración los efectos orográficos de la cuenca sobre el cálculo. Asimismo, este método no toma en cuenta la influencia de la topografía en el régimen de la precipitación. Además, en relación con los polígonos que se trazan, en particular las mediatrices de los en particular las mediatrices que se unen en los segmentos. Estas se unen en relación con las estaciones pluviométricas. Asimismo, esta presenta una fórmula en la cual se incluye la precipitación media, la precipitación acumulada en la estación, la superficie total de la cuenca y la superficie de influencia de la estación. De igual manera, tenemos el método de las isoyetas, en las cuales a través del programa ArcGIS se van a generar curvas que unen puntos donde existe la misma precipitación. Asimismo, a cada isoyeta que se realice se le asignará una superficie igual a la suma de la mitad de superficies. Y en el programa ArcGIS, cada superficie estará entre 2 isoyetas en las cuales se indicará un valor medio de precipitación. Además, en estas se planificarán las superficies y finalmente, mediante la fórmula se va a obtener el valor medio, donde en la fórmula se tiene la precipitación de la isoyeta, el área existente entre las isoyetas, el área total de la superficie y el número de superficies entre las isoyetas de la cuenca. Consideraciones que se debería tomar para este método es de que este método suele ser susceptible, ya que cuando se va a hacer o se va a realizar la toma de datos, esto dependerá de la experiencia del técnico encargado a elaborar las curvas. Después tenemos el punto número 3, que vamos a abarcar los resultados y la discusión. Con Respecto a la inversa, la distancia al cuadrado, hemos podido establecer en las 5 estaciones la precipitación acumulada anual en milímetros y también hemos determinado la distancia centroide. Al final se explicará cuál fue el resultado obtenido. También tenemos los resultados del método de polígonos Thyssen, que en estas se van a incluir las variables de la precipitación acumulada anual, que se va a sacar del método aritmético. Asimismo, vamos a tomar el área en kilómetros cuadrados que nos proporcione el programa de ArcGIS, así como el área de precipitación. Estas se va a tener la precipitación promedio a través de la suma de sobre las áreas en kilómetros en cuadrados por la precipitación acumulada en las diferentes 5 estaciones. De igual manera, se tienen los resultados de las isoyetas, las cuales acá se va a considerar la temperatura mínima, máxima, para poder realizar las isoyetas. Estas, a través del programa ArcGIS, nos van a dar la precipitación promedio, también nos van a dar o proporcionar la área en kilómetros en cuadrados, y como resultado vamos a tener que multiplicar la precipitación promedio con la área, lo cual la precipitación
promedio en general se sacará a través de la suma de estos resultados. De igual manera, se va a realizar un resumen de los resultados. Acá presentamos el resumen de los 4 métodos, tanto del aritmético, de la inversa a la distancia, de las historietas y del polígono Thyssen. En relación a la precipitación media que se encuentra en las unidades de milímetros, como observamos, dentro de los métodos de aritmético, inverso a la distancia y las historietas, no se encuentra mucha diferencia. Sin embargo, en relación con el método de polígono de Thyssen, esta sí muestra una diferencia. Asimismo, cabe resaltar que dentro de estos 4 métodos, el método más efectivo para la cuenca de Cañete es el método de las isoyetas. Bueno, respecto a las discusiones, siguiente diapositiva, por favor. Elenita, ¿puedes pasar a la siguiente? Ahí. Hemos podido determinar que el promedio aritmético según Arias en el año 2001 explicaba que, como ya se mencionó anteriormente, este método es aplicable mayormente a aquellos terrenos planos con una distribución uniforme de estaciones y en donde la variación de precipitación entre estaciones sea mínima. Esto cabe resaltar dado que si hay una estación con mayor precipitación respecto a otra que sea más escasa, este dato, de ser un dato relativamente, se puede considerar como dato típico, por lo tanto, va a influir en el promedio aritmético, por lo tanto los datos pueden variar. Respecto al método de polígonos de Thyssen, el mismo autor señala que la ventaja de aprovechar esta información, de las instituciones vecinas, presenta una gran ventaja. No obstante, este método no permite contemplar los aspectos orográficos y la distribución de las lluvias. Esto, como ya se mencionó, es porque el área se divide en distintos polígonos, por lo tanto, no se realiza de manera uniforme. Y por último, respecto al método de las isoyetas, el autor Madrid en el año 2019 destaca que este método utiliza la variable de altitud como factor determinante, por lo tanto, también se hace uso de las distancias entre estaciones. Es por esto que otros autores precisan que este debería ser el método que debería utilizarse para evaluar los recursos hídricos, dado que este método sí va a evaluar la diferencia de alturas y la distancia entre estaciones, por lo tanto va a dar un dato más preciso. Siguiente. Con respecto a la evaluación de la precipitación media, en esta, el Gobierno del Perú 2022 nos menciona que la precipitación o el agua de lluvia cae en forma irregular, tanto en cantidad como en tiempo y espacio, para que esto pueda formar los ríos mediante las escorrentías provenientes de las montañas que delimitan una cuenca hidrográfica. Asimismo, el estudio de las precipitaciones es de vital importancia en la evaluación y predicción de la amenaza natural del área de estudio, ya que es uno de los principales factores desencadenantes de los procesos de erosión, desbordamiento e inundaciones. Está mencionado por Generalitat de Cataluña 2019. El capítulo 4, las conclusiones. Bueno, con respecto a las conclusiones, se identificó que el método más preciso para evaluar la precipitación media de la cuenca Cañete es el método de isoyetas. Asimismo, se identificó que el método de promedio aritmético es el menos preciso para evaluar la precipitación media de la cuenca de Cañete. Esto comprobado con diversas investigaciones que mencionan que el método de isoyetas siempre será el más eficaz para poder evaluar la precipitación media. De igual manera, se puede concluir que al identificar un adecuado método de precipitación medio, esto nos ayudará a poder evaluar o predecir cualquier amenaza natural del área de estudio. Asimismo, esto nos podrá ayudar a saber la cantidad de recarga de los acuíferos. Estas serían nuestras referencias bibliográficas. Gracias.